Bien, muy buenos días con todos los participantes, con todos los que se están uniendo en estas horas de la mañana por la plataforma Zoom. Vamos a dar inicio al tercer día de ponencias en este primer curso teórico-práctico de TIVA, bloqueos RCP, en altura a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, organizado por el Servicio de Anestesiología y el Centro Quirúrgico del Hospital San Martín de Porres de Macusari. En esta mañana nos va a acompañar el doctor Carlos Alberto Carcausto Huamaní, para el cual pues vamos a recibirlo pues con, con un fuerte agradecimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Vamos a encerrarnos y quitarnos la mascarilla. Buenos días a todos. Hoy ya tenemos 3 temas cortos que ya hemos hablado algo en la práctica del día de ayer. Vamos a compartir pantalla. Deme un segundo, no puedo compartir pantalla. Un segundito. Bueno, ahora sí. Quisiera confirmar si se escucha bien. ¿Se escucha? Al auditorio. Sí, se escucha. ¿Se escucha bien el audio? Sí, doctor. Ajá. Listo, buenos días. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre coadyuvantes, algo que hemos utilizado el día de ayer. Y para empezar vamos a ver qué es un coadyuvante. Cuando hablamos de coadyuvante, hablamos de aquel tratamiento en medicina que contribuye o ayuda a la solución del problema o una enfermedad. Es como un complemento que va a potenciar el tratamiento principal. Y en lo que respecta a nuestro trabajo, hablamos de coadyuvantes analgésicos que originalmente no fueron diseñados, algunos, la mayoría, para el dolor, pero sí demostraron que ayudan en combinación o solos para el alivio del dolor. ¿Y qué es lo que buscamos siempre cuando combinamos algún medicamento? Sinergia. Entonces, es por eso que nosotros combinamos medicamentos para poder dar una buena analgesia en nuestros pacientes con la menor dosis posible de cada medicamento, y eso conlleva a menor efectos secundarios de cada uno. Muy bien. Existen en anestesia intravenosa también varios objetivos, ¿no? Nosotros tenemos objetivos de inconsciencia, inmovilidad, analgesia y control o evitar el deterioro hemodinámico. Y para cada uno de esos objetivos yo puedo utilizar un tipo de coadyuvante, ¿no? Por ejemplo, si es inconsciencia puedo combinar propofol, ketamina, midazolam, o en analgesia opioides, AINES, ketamina, desmetamina, lidocaína, entre otros medicamentos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Como decía, optimizar nuestro manejo y disminuir los efectos adversos. Muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros usemos adyuvantes y disminuyamos la dosis de los anestésicos? Si es por la parte de los opioides, es porque si yo uso demasiado, bueno, si es por parte de los hipnóticos, si yo uso demasiado medicamento hipnótico, sé que a la larga va a retrasar nuestra recuperación del paciente. Y en lo que respecta a lo que es analgesia, ahí vienen todas estas diapositivas. Sabemos que existen 2 entidades y se ha visto principalmente con el uso de remifentanil. Cuando utilizamos remifentanil a dosis de más de 0,3 microgramos kilo minuto, se ha visto que en recuperación los pacientes requieren mayores dosis de analgésicos como la morfina. Y esto se ha dado por 2 teorías. Vamos a ver las teorías. Existen 2 teorías para este fenómeno. Uno que es la tolerancia a los opioides, que está acá. Aquí está. Y el otro es la hiperalgesia inducida por opioides. La primera teoría nos habla que hay una desensibilización de receptores opioides, es decir, hay tanto opioide de que los receptores se internalizan y como ya no hay receptores, no va a haber, a pesar que haya fármaco, no va a haber efecto, ¿no?
y eso hace que el efecto de los opioides no sea el mismo después de una administración de dosis altas o continua. Y tenemos la otra que es la hiperalgesia inducida por opioides, en la cual ya habla de reclutamiento de otros de circuitos neuronales, como los receptores NMDA, factores de neuroinflamación, etc., ¿no? Eso está descrito cuando se usa opioides por largo tiempo y a dosis alta. Son dos entidades que pueden coexistir y obviamente se ha visto cuando utilizamos dosis altas de opioides. Entonces, es importante que nosotros en nuestro intraoperatorio disminuyamos la dosis de los opioides para evitar cualquiera de esos dos problemas, tanto a corto o a largo plazo. Y entonces, cuando uno busca en la literatura, va a encontrar todo este tema que nos habla de anestesia multimodal. Y no solo anestesia, sino analgesia multimodal. Les invito a leer este artículo del doctor Emery Brown, que se ha publicado en el año 2018. No se preocupen, después les vamos a dejar las diapositivas a los organizadores para que se las puedan distribuir y puedan revisar este artículo que es muy bonito y se los recomiendo. Entonces, nosotros podemos dar un tratamiento coayudante para el manejo de dolor a diversos niveles. Tenemos a nivel central, ¿no es cierto? No solamente somos agonistas opioides, tenemos el paracetamol, tenemos la ketamina. Podemos ayudar a nivel local, ¿no? Como la infiltración de anestésicos locales. Podemos hacer tranquilamente los bloqueos, ¿no? Modulación medular, ¿no? Por ejemplo, con antagonistas NMDA, como la ketamina, sulfato de magnesio. Lo importante es que nosotros sepamos que nosotros podemos ayudar a modular toda la analgesia en diferentes niveles. Existen ya guías hechas sobre el manejo del dolor postoperatorio y que va en esta línea, porque en general habla de lo que es la analgesia multimodal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, o en esta guía detalla, si yo tengo una toracotomía, podemos usar, bueno, debemos usar, ¿no? Terapia farmacológica sistémica, tenemos opioides, AINES, paracetamol. Preoperatorio se utiliza gabapentina, pregabalina, ketamina intravenosa, dosis subanestésicas, pero también promueven de que cada vez que se puede utilizar una anestesia regional es bastante adecuado como coadyuvante en el manejo del dolor intra y postoperatorio, al igual que cualquier otra técnica neuroaxial. Y así como ustedes pueden ver, hay recomendaciones para diferentes tipos de operaciones. Pero lo importante que ustedes recuerden es que no utilizamos solamente opioides para manejo de dolor, siempre hay una combinación, y mientras más utilicemos, mejor. Y cuando también leemos todas las guías que son de recuperación rápida, ¿no? Las famosas guías ERAS, en todas sus guías, siempre se recomienda, para que el paciente se recupere mejor, técnicas ahorradoras de opioides, y ahí entran los coadyuvantes, ¿no? Y cualquier cosa, cualquier técnica o técnicas que disminuyan el uso de opioides como analgesia multimodal. Muy bien. Vamos a hablar de algunos coadyuvantes que se utilizan en la práctica clínica. Ayer, por ejemplo, hemos hablado de lidocaína, ¿no? Se utiliza, como les decía, forma en perfusión endovenosa continua para este efecto, porque tiene un metabolismo hepático muy amplio, por lo tanto se debe utilizar en perfusión. La evidencia de la lidocaína es moderada, especialmente para lo que es mejora o disminuir los requerimientos de analgésicos en lo que es dolor postoperatorio, especialmente de cirugía abdominal abierta, o sea, las laparotomías, en lo que es un mejor perfil en náuseas y vómitos postoperatorios, y mejora en lo que es, o permite una recuperación más rápida del tránsito intestinal. ¿Sí? Muy bien. Hace muy poco ha salido un consenso de uso de lidocaína intravenosa en lo que es alivio de dolor intra y postoperatorio. Los que les preocupa muchísimo en ese consenso es la toxicidad por la lidocaína, ¿no? Porque ustedes saben que a mayor concentración de lidocaína podemos llegar desde efectos molestos que son el adormecimiento de lengua, ¿no? los tinnitus, que puede llegar obviamente a niveles ya tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan esta guía? Pues recomiendan no pasar de lidocaína de 1.5 miligramos por kilogramo, pero siempre ponen esto que eso es algo
a revisar, porque a esta dosis de 1.5 miligramos por kilogramo, las concentraciones de lidocaína son bajas, menos de 5 microgramos por mililitro, que son las concentraciones en las cuales ya puede presentar toxicidad la misma. ¿Sí? Muy bien. Con respecto al otro que tenemos el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es utilizado como un ahorrador de opioides y de hipnóticos. Este es un análisis sistemático en el cual comparan diferentes estudios con el uso de sulfato de magnesio en el consumo, en este caso, de propofol. Y como se dan cuenta, todos los estudios demuestran de que el uso de sulfato de magnesio permite ahorrar el consumo de este hipnótico. Y también no solamente con propofol, sino también en el consumo del opioide, en este caso de fentanilo. Entonces, como ustedes ven, en este metaanálisis de todos los estudios, en cirugías de intensidad leve, moderada o severa, en todos se ha demostrado consistentemente un ahorro de opioides. Muy bien. Otro medicamento que se usa actualmente mucho y hay bastante literatura es la ketamina. Ketamina como parte de la analgesia multimodal. La ketamina ha, por decirlo así, resurgido como su uso como coadyuvante, no tanto como hipnótico. Existen ya inclusive guías y consensos sobre el uso de ketamina para este efecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que ketamina, el uso actual, está principalmente para el perioperatorio. Antes lo utilizaban para dolor crónico, no se ha visto mucho beneficio, por lo tanto, la recomendación actual es el uso perioperatorio. Las dosis en la literatura hablan de dosis subanestésicas. Recordemos que para que sea una dosis hipnótica sería por encima de 0.5 miligramos por kilo. Entonces recomiendan dosis menores de 0.35, ¿no? Especialmente en cirugías donde hay un estímulo doloroso intenso, ¿no? Y también en pacientes crónicos o usuarios crónicos o tolerantes a los opioides, ¿no? Existen algunas contraindicaciones relativas que tienen que ver mucho con el metabolismo de la ketamina y especialmente en pacientes en sospecha de presión intracraneal elevada. Otro coadyuvante que se utiliza es la dexmedetomidina. En varios usos puede ser desde el uso de mucosas o el uso de perfusiones continuas. Posteriormente le vamos a ver el manejo que hago regularmente. Y describen una dosis de carga que va alrededor de 0,5 a 2 microgramos por kilo, 10 minutos, y ya sigue una función de mantenimiento. Recuerden que si se hace una dosis de carga, va a haber un efecto hemodinámico que es hipertensión. Prácticamente la mayoría de los pacientes sí tienen que tenerlo en cuenta. Muy bien. La dexmedetomidina es un fármaco bastante versátil que tiene acciones tanto centrales como disminución de noradrenalina por el lóbulos cerúleos, periféricas con los receptores alfa-2, etc. Muy bien. Y obviamente hay estudios ya de dexmedetomidina en lo que es la disminución del consumo de opioides. Como se dan cuenta, en lo que es disminución de consumo de opioides existe una fuerte evidencia en que sí disminuye el consumo de opioides de manera importante, ¿no? No solamente en intraoperatorios, sino también en cuidados intensivos, de una manera muy consistente. Muy bien. ¿Cómo se describe el uso de los coadyuvantes en la práctica diaria? Entonces, lo que queremos nosotros es disminuir el consumo de opioides, especialmente el remifentanilo, ¿no? Lo que yo uso actualmente es lidocaína, una dosis de 2 miligramos kilo por hora, sé que es un poco más de lo que dice la guía. Hasta el momento, en los años que llevo manejando lidocaína como coadyuvante, no he tenido algún caso o que sospeche de toxicidad de lidocaína. Lo que sí trato de evitar, especialmente en pacientes con trastornos de la conducción auriculoventricular, o sea, pacientes con bloqueos, ¿no? Porque sí puede ocasionar un es lógico que si son pacientes de más edad, no vas a usar 2 miligramos tranquilamente, puedes usar 1,5, como describir aquí. La dexmedetomidina lo hemos usado en perfusiones. Yo actualmente utilizo en adultos a 0.2 microgramos kilo hora, sin dosis de carga. Apenas acaba la inducción, se pone la infusión de dexmedetomidina y a esa dosis no va a ocasionar lo que es hipertensión.
Cada vez que se pueda, usemos técnicas regionales, es altamente recomendable porque disminuye grandemente el consumo de opioides y hipnóticos. Y también tenemos los bloqueadores NMDA, en los cuales está la ketamina, que lo uso a esta dosis de entre 0,1 a 0,3 miligramos kilo hora, y sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se describe con se puede dar con una dosis de bolo, la cual muchas veces evito, si no le pongo la infusión que es de 10 miligramos kilogramo hora. Ahora, después que tú pasas una masa crítica como de 6 gramos, ya no es necesario colocar más sulfato de magnesio. Y lo que es analgesia postoperatoria, mi opioide preferido es la morfina, ¿no? Obviamente con todo lo que es la analgesia multimodal. Muy bien. ¿En qué casos sí recomendaría utilizar grandemente los coadyuvantes? Especialmente en cirugías donde exista un trauma quirúrgico importante. Laparotomías, ¿no? Estenotomías, toracotomías, cirugías de traumatología, donde exista ampliamente un daño tisular con una reacción inflamatoria importante, yo considero necesario utilizar coadyuvantes para ahorrar el consumo de opioides, mejorar el perfil de manejo de dolor en el postoperatorio, ¿no? Cirugías de larga duración que van en esta línea, y especialmente cuando tenemos esos típicos pacientes usuarios crónicos de opioides. Vamos a ver un caso clínico de una cirugía en escoliosis. Es un paciente con una escoliosis severa. Obviamente, recuerden que estas cirugías son cruentas, hay bastante daño tisular. ¿En qué pasó? No estaba utilizando ningún coadyuvante y llega un punto en el cual el paciente hace una hipertensión sostenida. Asumimos que es por el trauma quirúrgico, no había otro factor de riesgo, porque una persona sin otras comorbilidades, una persona joven, y se dan cuenta, el objetivo del remifentanilo es bastante alto. Ya cuando uno pasa una dosis de remifentanilo de 7 nanogramos por mililitro como objetivo, descartando errores obviamente de la medicación, de la vía, ¿no? En esta dosis que es 0,57 microgramos kilo minuto, es necesario una técnica de ahorro de opioides porque en el postoperatorio es donde te va a dar problemas en el manejo de dolor. Entonces utilizamos en este caso dexmedetomidina, ¿no? Y con sulfato de magnesio. De esa manera logramos controlar a nuestro paciente, ya después de un tiempo logramos una estabilidad termodinámica al objetivo que existía, un monitoreo bastante aceptable y razonable. Obviamente utilizamos no solamente, fue una cirugía larga, se utilizó muchísimos medicamentos, pero era necesario por ese tipo de paciente. Muy bien. En pediatría también se puede utilizar, sí. Este es un caso de una niña de 5 años, 20 kilos, que tuvo una fractura malar porque se cayó del segundo piso, una fractura orbital izquierda, y lo que van a hacer es una descompresión orbitaria, una cirugía larga, cirugía cruenta, ¿no? Y en la emergencia le colocaron un CBC, y la niña afortunadamente llegó tranquila. Como ustedes pueden ver, existe una fractura importante, van a tener que trabajar, es una cirugía relativamente larga, y lo que utilizamos fue TIVA, pediatría, ¿no? Propofol, y simulamos remifentanil en un simulador de TIVA para más o menos tener esos objetivos de anestesia. Utilizamos como coadyuvantes lidocaína y ketamina. Acá hay un video. Sí, un video, dame un segundo. Bueno, acá se muestra el TIVA, ¿no? Propofol, el mifentanil y los coadyuvantes que estamos utilizando. Y es indispensable, obviamente, la analgesia multimodal postoperatoria, ¿no? La estrategia hemodinámica usando los coadyuvantes y en este esquema fue aceptable. Y acá viene nuestro video de cómo recuperamos a la paciente. Entonces, en pediatría usualmente no despierto rápido a los niños, sino esperamos un poco de ventilación espontánea. Y nuevamente los extubamos. Yo prefiero extubarlo de esa manera. Entonces, después de una cirugía más o menos larga, se dan cuenta que la niña está tranquila, despertó sin dolor, ventilando espontáneamente, habiendo hecho todo lo que era necesario. Muy bien. Y finalmente el último caso que vamos a poner es algo que
hacemos muy pocas veces, que es lo que es anestesia libre de opioides. Verán, varón de 65 años, hipertenso, diabético, tabaquista, que tuvo una prevasculación de miocardio como cirugía previa e hizo una dehiscencia external. Su fracción de eyección es conservada, ¿no? Y van a reestructurar, van a hacer una limpieza y van a hacer una reestructura external. Hicimos una anestesia, hay una técnica que se llama anestesia libre de opioides, ustedes pueden buscarla en internet, hay varios artículos, especialmente la doctora Marusa Naranjo, que los invito a revisar, ¿no? Entonces hicimos una combinación de propofol, lidocaína, ketamina, sulfato de magnesio, para este tipo de cirugía, con una estabilidad hemodinámica aceptable. No usamos ningún opioide. Aquí están las bombas. Y después de la cirugía, el paciente despertó. No se escuche el audio. Le preguntamos al paciente si se encuentra bien, si recuerda algo, si es que le duele algo, y ven que sí se puede hacer una anestesia libre de opioides. Muy bien. En general, una gran ventaja de utilizar coadyuvantes en la anestesia es no solamente mejoras el perfil en lo que es el manejo de dolor intra y postoperatorio, sino que nos hemos dado cuenta de que también la hemodinámica es mucho más estable. ¿Sí? Disminuimos la cantidad de opioides y en el postoperatorio hay un menor requerimiento de analgesia. Y dentro de las ventajas, hay que decirlas, obviamente requieren mayores bombas, ¿no? Y requieren equipos de perfusión, poco más de atención del anestesiólogo, ¿no? Y lógicamente requiere que el anestesiólogo revise cada una de las drogas que va a utilizar, ¿tá? Si uno va a utilizar un coadyuvante, por lo menos tiene que tener un conocimiento bastante importante de esa droga antes de utilizarla. Y después, poco a poco, ya cuando ganen confianza, van a darse cuenta que eso es bastante inocuo a la dosis que estamos utilizando. Muy bien, ¿alguna duda o consulta para esta exposición? A ver, acá. A ver. Para extubar con midazolam adictiva, no utilizo midazolam para extubar. En general, cuando utilizas una perfusión de propofol, por motivos farmacocinéticos, aunque no lo crean, el tiempo de vida media del niño del propofol es mayor. Y eso va dado porque el volumen de distribución es más amplio. ¿Entienden? Entonces, no hay necesidad de utilizar midazolam porque cuando se hace la elucción de la emergencia de ese niño, lo que yo hago es bajar lentamente la dosis de propofol hasta que encuentre un plano en el cual el niño se habilita espontáneamente, revierto todo el relajante, me aseguro toda la emergencia y procedo a extubar y suspendo el propofol. No uso midazolam. Vamos ahora con la segunda parte, que es monitorización. Esta sí va a ser un poquito larga, pero vamos a la rápida. Muy bien. Ya. Vamos a hablar de nutrición cerebral, vamos a hablar de lo que son las ondas cerebrales y del espectrograma. Afortunadamente ya en el hospital ya tienen un monitor BIS y tienen lo que es un Fonos. Ambos van a dar espectrograma, que sí se puede utilizar actualmente, es recomendable. Entonces, el objetivo de esta charla es que nosotros sepamos utilizar adecuadamente todo este monitor o monitor que tengamos disponible, reconociendo todos los datos que nos da. ¿Por qué monitorizar el efecto de los anestésicos? Estamos hablando principalmente de los opioides, perdón, de los hipnóticos o la hipnosis. En primer lugar, porque nosotros sabemos que la profundidad anestésica superficial es inadecuada. ¿Por qué? Porque no solamente el paciente va a presentar movimiento, sino tranquilamente el paciente puede presentar lo que se llama despertar intraoperatorio. Esos son los riesgos de dar la dosis insuficiente. Mientras que si el paciente da, o nosotros damos una dosis excesiva, vamos a llegar a lo que es anestesia muy profunda. Por el consiguiente deterioro hemodinámico, el retraso del despertar del paciente, y obviamente puede ser un factor desencadenante de delirio y disfunción cognitiva postoperatoria. Ahora, obviamente el monitor que tiene más años en el mercado es el IMSID espectral, que vamos a tener como ejemplo, y después vamos a hablar un poco de Conos.
El monitor BIS, que es este que ven acá, y que hemos visto ayer en la práctica diaria, es un monitor que nos va a dar un índice. Y este índice es un índice que viene dado de un procesamiento del electroencefalograma, ¿ya? ¿Y en qué se basa ese índice? En este índice se basa en que las ondas electroencefalográficas son diferentes en un paciente despierto que en un paciente anestesiado. Y por lo tanto, de acuerdo a esas características de las ondas, son compatibles con estados del paciente. Vean este gráfico de aquí. Este gráfico resume básicamente el mensaje que les quiero dar. Cuando uno está despierto, tiene un electroencefalograma típico. Acá lo dice, ¿no? Son ondas pequeñas, rápidas frecuencias, o son rápidas, oscilan rápidamente, y eso es lo normal cuando uno está en un estado de vigilia. Pero mientras uno va profundizando la anestesia, vas a ver que el cambio se da en lo que se llama el lentecimiento de ondas. Aparecen un tipo de ondas especiales, vamos a hablar después, y si sigo profundizando van a hacerse más lentas, inclusive llegando a periodos isoeléctricos, ¿no? Eso se llama, bueno, son periodos isoeléctricos. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, mientras más profundizo en la anestesia, las ondas cambian su aspecto, son más grandes, son más lentas. Entonces el BIS, de acuerdo a esto, nos da un valor que va de 100 a 0. 100 compatible con un paciente en vigilia y 0 es un estado o un electroencefalograma isoeléctrico. Ahora, no es nuevo el monitorizar el electroencefalograma se correlacione con el estado de vigilia del paciente. Ya en el año 83, Gibbs y Lennox demostraron que cambios en el electroencefalograma, ¿no? Hay cambios en el electroencefalograma en pacientes cuando son sometidos a, por ejemplo, éter. Y dijeron, bueno, si el electroencefalograma cambia cuando se da anestesia, podemos utilizar el electroencefalograma como una medida de anestesia. Creo que la altura ya me ha cansado un poco. Ya, ahora sí, mucho mejor. Entonces, y eso tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque el sitio de acción de los hipnóticos y lo que es vigilia de conciencia está en el cerebro y eso tiene una correlación electroencefalográfica. Pero no es desde que en los años 1990 ya empezaron a utilizarse monitores comerciales de profundidad anestésica con índices computados, como es el caso del BIS, ¿no? Pero siempre, como cualquier monitor o como cualquier máquina que nosotros utilicemos, tiene sus pros y sus contras. Y en lo que respecta a los índices procesados, ven que, acá, ya está. Ven que este índice, ¿qué requiere? Requiere un procesamiento. Por lo tanto, puede haber un retraso entre el cambio en el electroencefalograma y el cambio en el valor del índice computado, ¿no? Tranquilamente puede llegar, en mi caso de BIS, hasta 122 segundos, que son 2 minutos en reconocer un cambio de estado. Segundo, que no todas las drogas actúan igual. Entonces, en lo que respecta por lo menos a los monitores comerciales, fueron estudios hechos en pacientes bajo anestesia de propofol. Pero recuerden que nosotros no utilizamos solamente propofol, a veces utilizamos otra gama de medicamentos o muchas veces combinamos. Por lo tanto, cuando utilizamos otras drogas que no sean los GABAérgicos, va a haber un electroencefalograma muy diverso y eso no va a reflejarse en el índice, ¿sí? Y la otra cosa es que, al igual que los modelos farmacocinéticos farmacodinámicos, fueron hechos en adultos. Entonces, en pediatría o en extremos de la vida como los ancianos, hay que tener o tomar con mucha pinza ese valor procesado, ¿sí? Por lo tanto, solamente ver este valor en este monitor es insuficiente para reconocer un estado hipnótico de un paciente. Y les doy un ejemplo muy simple. Verán, cuando yo monitorizo la frecuencia cardíaca, solamente veo la frecuencia cardíaca. No, yo también me fijo en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque puede haber fuentes de error. Se desconecta el sensor, un electrodo, el cauterio puede hacer que esto se eleve grandemente,
pero yo cómo sé que este valor es real o no, porque yo me fijo en la onda de la curva. Al igual que la saturación de oxígeno, ¿no? Yo me fijo en la onda, o si tengo una presión invasiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con este monitor? Yo tengo ese valor, pero aparte tengo que ver también las ondas. Y para eso está esta clase. Entonces, vamos por partes. Empezamos diciendo de que el electroencefalograma es fácil de entender su generación. Hagamos una analogía con el electrocardiograma. Ustedes saben que hay un cambio, hay unos cambios o diferencia de potenciales de acción por cambios iónicos de entrada y salida dentro de la célula que generan estos cambios de potenciales. Y yo puedo medirlos. Tan igual como hago lo mismo en cardiología, en la parte cerebral yo coloco electrodos, en este caso en la corteza prefrontal, y lo que mido es la actividad de estos cambios de potenciales en esta zona, que son parte de la corteza, pero recuerden que la corteza no está sola, siempre hay una interacción importante con la parte interna, como es el tálamo. Entonces, más o menos se refleja una actividad eléctrica que muestra de la función cerebral. Ahora, ¿qué es lo que vemos realmente? Este grupo este trazado del electroencefalograma tiene partes, y aunque parezca bizarro, sí tiene partes. Verán, cada ondita tiene una altura. Esta altura se denomina amplitud. ¿Sí? Muy bien. Mientras mayor amplitud tenga, mientras más alto sea, se llama, también se le puede llamar poder. Entonces recuerden siempre, amplitud y poder son prácticamente sinónimos en el caso. ¿Sí? Y no solamente tiene una amplitud, sino también tiene una frecuencia. Póngase que si ese segmento es un segundo, yo veo que acá hay 2 oscilaciones en un segundo, ¿no es cierto? Y eso se mide en hertz. Entonces, recuerden que cada ondita tiene una amplitud y tiene una frecuencia. ¿Sí? No se confundan. Recuerden, cada onda tiene una amplitud, poder, y aparte tiene una frecuencia. Muy bien. Entonces, si yo veo este trazado de acá, ¿podré saber el tipo de ondas? Pues sí, miren, esta de aquí tiene ese tipo de oscilaciones, aunque no parezca, que son estas. O sea, hay ondas lentas. Después hay otro tipo de oscilaciones un poquito más rápidas, pero que son estas de acá, ¿no? Y aparte pueden ver unas más pequeñitas, pues estas de acá, ¿no? Y que son estas. Entonces, este trazado tiene varios tipos de ondas, ¿sí? Es todo ese tipo de ondas. Muy bien. ¿Cuáles son las ondas típicas que se reconocen y que se describen en la fisiología? Tenemos ondas rápidas, ¿se dan cuenta? Son llamadas ondas gamma, que son de alta frecuencia, ¿ven? 25 o 40 Hz, son bien rápidas. Estamos hablando solamente de frecuencia. Tenemos ondas beta. Las ondas beta son rápidas, pero no tanto como las gamma, y su frecuencia oscila entre 12 a 25. Muy bien. Tenemos también lo que son las ondas alfa. Las ondas alfa tienen una frecuencia menor de 8 a 12 Hz y se ven así como unas olitas, ¿sí? Y tenemos ya ondas más lentas, ¿no? Las teta, las delta y las ondas lentas propiamente dichas. Estas ondas cerebrales están descritas no solamente en anestesia, sino en estados normales de vigilia del paciente o de las personas. Por ejemplo, ondas rápidas, como las beta y las gamma, son compatibles en pacientes despiertos y también cuando uno entra en sueño REM, ¿no? de movimientos oculares rápidos. Las ondas lentas, Ernesto, cuando uno está también en sueño, especialmente, por ejemplo, las delta, cuando uno ya está en sueño, pero ya no un sueño REM, sino un sueño no REM, un sueño más profundo. Entonces, estas ondas son normales en la fisiología humana. Muy bien. Antes de empezar con la sesión, por favor, denme un minutito, voy a tomar un poquito de agua. Me disculpar, un segundito. A ver. Hola, señora, buen día. Hola, un favor, ¿hasta qué hora tengo el cuarto? Hasta las 11. Te dejo la llave, si no llego a las 11 me lo sacas y me quiero llevar. ¿Ya? Pero que te llego, entonces voy a... Date por ahí.
No, es que no llega a las 11. ¿Te puedo dar tu número? Y si lo ves abajo, yo le puedo guardar la maleta, que se pierde de la abajo, guarda tu maletita normal. ¿Y si regresa al cuarto normal? No, ya. Te limpias ahorita, te limpias. Hasta regreses, no, va a estar limpio. Ya te dejo la maleta entonces. ¿Ya? Ok, regresa entonces, programa. ¿Y me das tu número? 9. Entonces, a la S no tengo. Es que no, ahí no me queda, ya, pero no lo guardas. Ya, ok. Chao. Señorita, que tu maletita abajo del cuarto van a estar limpiando, ¿ya, mamita? Ok, ya. Listo, retomamos la sesión. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ah, qué bueno. Sí, me disculpadme que he tenido un poco de cansancio. Creo que es la altura. Cierra. Ajá. Ya. Muy bien. Ahora sí. Verán. Estas dos diapositivas más o menos resumen lo que quiero dejarles como mensaje. El electroencefalograma de una persona en vigilia es muy diferente cuando uno está en anestesia general. Y estos son trazados típicos cuando damos anestesia con propofol. ¿Ya? Un paciente en vigilia despierto tiene ondas muy rápidas, beta y gamma, ¿se acuerdan? Muy bien. Puede tener lo que se llama parpadeo. Ustedes pueden ver acá, se sale de la escala. Recuerden que los sensores se ponen en la parte frontal donde hay músculo. Si el músculo se mueve, es una interferencia y pueden ver que se sale de la escala, van a ver cosas así. ¿Ya? Entonces, un trazado electroencefalográfico con ondas pequeñas, rápidas, no muy grandes y con pestañeo o parpadeos ocasionales, es compatible con un paciente despierto. Conforme uno va dando propofol, aumentando la dosis, va a haber un pequeño enlentecimiento. Van a aparecer en la transición de un paciente despierto a un paciente sedado y con anestesia general, un aumento de qué ondas, las ondas beta, ¿ya? Va a ser corto tiempo, pero ustedes lo pueden ver. Hay aumento de ondas beta, ¿sí? Muy bien, eso lo llaman excitación paradójica. Es un periodo corto. En nuestra anestesia, por ejemplo, lo hacemos de una manera bastante rápida y casi nunca lo vemos. Pero ya cuando el paciente alcanza un estado de sedación, ya empieza a profundizarse llegando a nuestro objetivo, van a aparecer estas ondas. Yo quiero que las recuerden muy bien, porque ese va a ser como su punto de referencia, y que son las ondas alfa, que van de 8 a 12 Hz. Y no solamente recuerden los Hz, que es importante que lo recuerden, sino la morfología de las ondas alfa. ¿Se dan cuenta? Son como olitas, ¿sí? Ahí están las ondas alfa. Es importante que lo reconozcan porque ya está hablando que el paciente ya ha transicionado o ha perdido la conciencia. Si seguimos aumentando la dosis, ya vamos a llegar a un plano quirúrgico. Como ustedes dan cuenta, no solamente hay ondas alfa, que son estas de aquí, sino van a aparecer las ondas lentas. ¿Cómo las puedo ver acá? Pues aquí están las ondas lentas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, anestesia general con propofol en un plano quirúrgico, ¿qué es lo típico? Ondas alfa, recuerden, 8 a 12 Hz, y ondas lentas, 0 Hz. ¿Sí? Reconózcanlo, vean la morfología, grábenselo en su mente. Muy bien. Ahora, si uno sigue ya profundizando de una manera, ya saliéndose, sobredosificando, van a ver mayor enlentecimiento de ondas y van a aparecer mayores, va a haber mayores oscilaciones lentas, se pierden las alfa, hasta que llega un punto en el cual hay periodos de isoelectricidad, ¿no? Y eso se denomina bar suppression, porque actividad eléctrica seguido de un periodo isoeléctrico, por eso se llama bar suppression. Muy bien. Y finalmente, ya si nos pasamos de la mano, pues vamos a llegar a un
electroencefalograma totalmente isoeléctrico. Otra cosa importante que quiero hacerles notar, y se ve mejor aquí, es que no solamente aparecen cuando uno ya entra en un estado hipnótico razonable, no solamente aparecen las ondas alfa, sino dense cuenta el tamaño de las ondas, la amplitud. Ven cómo conforme avanza la anestesia, las ondas tienen mayor amplitud. ¿Sí? ¿Ven cómo aumenta la amplitud de las ondas? Entonces, ¿qué es el cambio típico cuando un paciente entra bajo anestesia general con propofol? Que haya lentecimiento de ondas, que aparezcan las ondas alfa, y si yo veo alfa y ondas lentas, yo sé que este es el trazado que yo busco mantener en una anestesia general con propofol. Muy bien. Verá, hubo un estudio muy interesante a los cuales a 40 anestesiólogos les enseñaron por 15 minutos nada más las características de un electroencefalograma de un paciente despierto, un paciente en plano quirúrgico y el estado de transición que les decía. Y con solo 15 minutos de entrenamiento les tomaban un examen. Y se dieron cuenta que el porcentaje de aciertos de los anestesiólogos en reconocer el electroencefalograma y el estado fue más del 80%. Entonces, con solamente que ustedes le dediquen un poco de tiempo cada vez que hagan un paciente correlacionen un poco, van a tener una buena probabilidad de reconocer el estado electroencefalográfico del paciente y su correlación con el mismo y su anestesia. Muy bien. Ahora, como les decía, no solamente utilizamos propofol para dar anestesia, ¿no? Utilizamos otros medicamentos. Y yo puedo ver diferentes trazados acá de pacientes bien anestesiados, ¿no? Y yo quiero determinar qué medicamento utilicé en cada caso. Podré determinarlo, bueno, acá yo veo ondas alfa, hay ondas lentas, propofol, acá veo ondas, sí puede ser alfa, un poco más grandes, ¿no? Hay ondas lentas, acá por ahí. ¿Podría determinar qué medicamento es? Pues miren, es un poco difícil. En primer lugar, estos tres se parecen, pero este de acá es muy diferente. Y es porque hemos utilizado un medicamento diferente para cada paciente. Y eso es lógico. Cada anestésico tiene un mecanismo de acción diferente, por lo tanto va a producir un efecto diferente que se va a traducir en un electroencefalograma diferente. Pero ¿qué pasa si yo a esto lo convierto en esto? Lo pongo de manera gráfica. Oh, este patrón es diferente que este, definitivamente. Acá yo veo dos bandas y acá solo veo una banda. ¿Qué veo acá? Ah, sí, pues es diferente que con este, claro, porque se parecen, pero acá está llenado, o sea, hay un efecto de relleno. Y ese ya es totalmente diferente, pues yo veo que acá esto no aparece en ninguno de los otros. Y esta representación gráfica se llama espectrograma, de lo cual vamos a hablar. Y solamente voy a enfocarme en propofol, porque es la droga que más vamos a utilizar en la práctica diaria cuando hacemos TIVA, y tiene cierta correlación con los halogenados tipo sevofloral. Ahora, ¿cómo yo llego de esta onda a ese gráfico que hemos visto? De eso se trata esta capacitación. Verán, yo tengo una onda del electroencefalograma sin procesar. Muy bien. Lo primero que tengo que hacer yo es descomponerlo. Y ya hemos hecho esto anteriormente. Yo descompongo las ondas. Aquí están, ¿verdad? Ondas lentas. Y yo veo que acá hay otro tipo de ondas, que son estas. Entonces yo veo que en este electroencefalograma tengo ondas en este rango. ¿Qué ondas son? Alfa y ondas lentas, ¿no? Ondas lentas y algunas llegan delta. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente lo grafico. En el electroencefalograma yo tengo varias ondas, ¿no? Varias amplitudes de este alfa. Entonces yo lo grafico acá. Alfa, estás acá. ¿Qué le da la altura de esto? El poder. ¿Recuerdan que hablamos de poder? Sí. ¿Y cuál es su sinónimo? Amplitud, ¿no? Poder, amplitud, es lo mismo.
Por lo tanto, en este electroencefalograma hay bastante amplitud en esa frecuencia y está graficado de esta manera. Y también tengo varias ondas de esta amplitud en esta frecuencia. Y yo lo grafico acá. Y ya lo grafiqué. Es como un histograma. Solamente es colocar el esto. Pero este electroencefalograma no solamente tiene esas dos ondas, tiene otro tipo de ondas que también están graficadas acá. Y eso lo hace automáticamente el procesador, pues no lo vamos a hacer nosotros de manera manual. Y a esto se le llama espectro. ¿Sí? Este gráfico que ven aquí es el espectro de esta onda de acá. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entendiendo eso, yo sé que el espectro es una fotografía del electroencefalograma en un punto, pero yo no tomo fotografías y evalúo al paciente de cuando en cuando, yo lo evalúo de manera continua. Por lo tanto, yo le agrego una escala a mi espectro, y la escala se llama tiempo, ¿no? Y ustedes ven acá la representación del mismo espectro, ¿ven? Es la misma representación. Acá están las ondas lentas, aquí están las ondas alfa, aquí también la frecuencia de las dos. Pero como yo le he puesto tiempo, yo pongo uno sobre otro, uno sobre otro, sobre otro, y se hace un continuo. Para evitar confusiones, lo que se ha hecho es ponerle una escala a la altura o a la amplitud o al poder que hemos hablado. ¿A qué me refiero? Mientras más predomine una onda en el electroencefalograma, en el espectro, va a tener colores más cálidos. ¿Sí? Aquí está. A mayor poder, son colores más cálidos. Y mientras menos poder, mientras menos representación tenga, son colores más fríos. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, de este espectro, que he superpuesto varios, yo puedo decir que aquí yo tengo muchas ondas con mucha amplitud en este rango de ondas lentas. Y también puedo decir que también hay varias ondas de esa frecuencia en este rango. ¿Sí? O sea, tengo ondas lentas y tengo ondas alfa. ¿Sí? Lentas, delta y alfa. ¿Ya? Ahora, como nuestros monitores no son 3D, simplemente lo agarramos y lo aplanamos, ¿no? Y tenemos esta pantalla plana. Esta pantalla plana. ¿Cómo pueden interpretar esta pantalla? Pues es muy simple, como hemos explicado. ¿Yo qué veo acá? Colores cálidos. Implica que hay muchas ondas en este rango. ¿Qué rango es? Ven, rango de frecuencia. 0, 1, 2 Hz. ¿Está bien? Veo también dónde hay más colores cálidos. Acá. Oh, acá hay. Por lo tanto, en ese punto, en este tiempo, en estos minutos, hay varias ondas en este rango. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Sí? Son las ondas alfa. Muy bien. Y hay muchas menos ondas en este rango. Es decir, no hay ondas rápidas. ¿Sí? Entonces, este espectrograma, ya cuando yo lo hablo, cuando yo he puesto de esta manera ya domino espectrograma, ¿a qué representa? Representa una necesidad típica de Propofol, en los cuales tengo ondas lentas, ondas delta y ondas alfa. Muy bien. Existe un valor que algunos monitores nos dan, que se llama borde espectral. Solamente lo voy a mencionar. El borde espectral nos dice, es un percentil, es el percentil 95, que el 95% de las ondas está por debajo de esta frecuencia. Es un valor útil, ¿no? Y eso ya si hay más oportunidades, la veré con más calma. Muy bien. Entonces, recuerden mucho lo que les he hablado. Este espectrograma tiene partes. Acá ustedes van a ver la frecuencia, el poder, que en realidad es la escala, y el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo sé que por frecuencia puedo subdividir varios tipos de ondas, porque sé que ondas que tienen baja frecuencia son las lentas y las deltas, y conforme avanza o tiene más frecuencia, las ondas alfa van de 8 a 12,
¿sí? Tienen esta representación. Y finalmente, las ondas rápidas, ¿no? Las ondas beta y las gamma están por acá. Entonces, cuando yo doy anestesia general, ¿qué es lo que busco? Busco el enlentecimiento de ondas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a buscar una actividad aquí, alfa, y en ondas lentas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este es un ejemplo de un electroencefalograma de anestesia con propofol, y en este periodo se ha dado un bolo. Aquí está un bolo. ¿Sí? Ya. ¿Qué quiero ver acá? Yo le voy a mostrar el espectro de dos, ¿cómo se llama? Extremos. Acá el paciente no tiene anestesia, por lo tanto, es un espectro de un paciente en vigilia. Y como se dan cuenta, si bien hay ondas lentas, que casi siempre hay, pero en general no hay ninguna predominancia de ninguna onda en el resto del espectro, ¿sí? No hay una predominancia, todo está casi del mismo color. ¿Qué pasa si yo administro un bolo de propofol amplio y grande? Lo que yo voy a hacer es enlentecimiento de ondas. Pero como ha sido un bolo grande, ¿no? Al final, al total le he dado como 200 miligramos, voy a irme al otro extremo, de un paciente despierto a un paciente sobreanestesiado. Y ahí, ¿qué voy a encontrar? Periodos isoeléctricos. Y recuerden cómo llamamos todo esto: bar suppression, actividad eléctrica con actividad isoeléctrica. ¿Ya? ¿Y cómo se representa en el espectrograma? Pues es simple. Hay poca actividad, enzima lenta, y casi no hay ninguna onda en ese espectro. ¿Y cómo se representa la ausencia de ondas y amplitudes en ese rango? Con colores oscuros. Entonces yo tengo dos extremos, un paciente despierto en los cuales no hay predominancia de ninguna onda, hasta que no hay ninguna actividad eléctrica en este rango. Muy bien. Entonces no se olviden, el bar suppression siempre es un indicativo de sobredosificación, donde hay actividad eléctrica, seguido de periodos de supresión. ¿Sí? Hay un parámetro que se llama, que nos dan los monitores, que se llama tasa de supresión. ¿Qué es la tasa de supresión? Es un porcentaje. Por lo menos en el BIS es el porcentaje que hay de isoelectricidad en los últimos 2 minutos. Si yo tengo una tasa de supresión de 50%, me dice que en los últimos 2 minutos el 50% del tiempo ha estado isoeléctrico. Entonces recuerden que mientras mayor tasa de supresión tú tengas, implica que te has pasado de la mano. A veces es imposible en pacientes ancianos, pero se puede hacerlo. Se puede hacer. Muy bien. Les vuelvo a repetir, no todos los anestésicos funcionan igual. ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Esto, anestesia con propofol. Ya hemos hablado muchísimo de las características del espectro de la anestesia con propofol. Recuerden, ¿qué es lo típico? Ondas alfa, cuyo rango va de 8 a 12 Hz. ¿Cómo se representa aquí? Pues se representa en este rango de frecuencia. Y está representado por esta banda. ¿Sí? Aparte tiene ondas lenta y ondas delta, ¿no? Que van 0, 1, 2 Hz promedio. Y son estas, y están representadas por este aumento de actividad en este rango de baja frecuencia. Entonces, cuando ustedes tengan esta doble banda, es típico de una anestesia con propofol en un plano quirúrgico. Es lo que nosotros buscamos, ¿sí? En lo que respecta a sevoflurane, las ondas, si bien se parecen a la de propofol, pero son un poco más amplias. Recuerden que el sevoflurane no solamente tiene efectos en receptores GABA, tiene muchísimos otros receptores a los cuales actúa. Por lo tanto, hay un mayor enlentecimiento de ondas, y eso se ve de esta manera que como hay mayor enlentecimiento de ondas, hay mayor predominancia en este rango, ¿sí? Es como que se llena. Sí puede aparecer bandas alfa, pero generalmente tiene ese efecto de llenado. Ya no voy a hablar de lismetomina y ketamina porque solas no estamos dando. Y para repetir de nuevo la idea para que se les quede grabados a todos. Una anestesia con propofol son electroencefalogramas típicos. Ondas alfa, ondas lentas. ¿Sí? Ondas lentas, ondas alfa.
Y eso se traduce, ¿por qué? Porque en el mecanismo de acción de Propofol, el Propofol lo que va a hacer primero es un enlentecimiento, un enlentecimiento del circuito talámico cortical. Y esta va a ser el origen de las ondas alfa. Y también va a haber una interrupción de la conexión entre núcleos, hay una interrupción intracortical. Y eso es el origen de las ondas lentas, ¿no? Muy bien, solamente vamos a hablar de Propofol, solamente para que se les quede la idea. Muy bien. Ahora, algo que hablábamos ayer. La edad es un factor importante que puede modificar mucho nuestra dosificación y los efectos de los medicamentos. Recuerden que mientras más jóvenes seamos nosotros, nuestras ondas cerebrales van a ser mucho más amplias, van a tener mayor amplitud. ¿Y eso cómo se traduce en el espectrograma? Con un mayor tamaño de estas bandas, ¿sí? ¿Ven? Son amplias. Conforme pasa la edad, van disminuyendo esta amplitud y por lo tanto tenemos menor amplitud de ondas. Y eso se va a reflejar aquí en el espectrograma. Hasta que inclusive en ancianos extremos se puede perder esta amplitud en este rango, ¿sí? Por lo tanto, si yo uso el mismo algoritmo para adultos, para niños que para ancianos, podría tener un sesgo, claro, definitivamente. Entonces, no se confíen solamente del índice, ustedes tienen que ver las ondas y tienen que ver el espectro. Recuerden que puede haber artefactos que pueden interferir con la señal electroencefalográfica, especialmente lo que son movimientos, ¿no? El desplazamiento del electrodo, el cauterio, ¿no? Sudor, etc. Entonces recuerden que es importantísimo para que ustedes tengan una buena señal, que haga un buen contacto. Normalmente los monitores procesados les van a dar los valores, y si es que la resistencia o la impedancia es mucha, normalmente mayor de 10 ohmios, no les va a permitir dar un índice correcto. Entonces es importante que ustedes limpien bien la zona, pongan los electrodos de acuerdo a como la casa les dice que lo coloquen. Normalmente siempre los sensores vienen un gráfico de cómo colocar los sensores, ¿no? Y para que ustedes tengan una buena señal. En el caso del BIS, este es un caso típico de un monitor que es el que llamamos el BIS. El BIS tiene una actualización, y la actualización permite que uno pueda ver el espectrograma solamente utilizando un BIS unilateral. Existe un BIS bilateral, pero ya con el unilateral tranquilamente podemos tener el espectro. ¿Qué podemos ver de este monitor? Podemos tener el espectro, acá están los rangos inclusive de las ondas, tenemos el valor índice del BIS, que va de 0 a 100, ¿se acuerdan? Tenemos las ondas electroencefalográficas, ¿se dan cuenta? Miren, ondas lentas y ondas alfa. Perfecto. Muy bien. Tenemos lo que se llama electromiografía. Es importante que recuerden que los sensores están colocados encima de un músculo, y ese músculo puede interferir con la señal. Mientras mayor actividad electromiográfica haya, y en este caso lo ponen de cuadraditos de 1 a 4, peor va a ser su calidad de señal, y esto lógicamente va a interferirse y no va a ser adecuado. ¿Ya? Tenemos la tasa de supresión que les hablaba, recuerden que es un porcentaje. Cuando hay periodos isoeléctricos aparecen, empieza a aumentar el porcentaje de tasa de supresión, lo cual no es bueno. Y obviamente tenemos los menús de configuración, ¿no? De comprobación de sensor, menú para ver cambiar los gráficos, etcétera, etcétera. Ahora hablemos del CONOS. El CONOS también es otro monitor de electroencefalograma procesado. Cabe resaltar que ni BIS ni CONOS han puesto a disposición el algoritmo específico de cómo sacan el índice, ¿ya? Pero sí funcionan. Verán, lo bueno del CONOS es que el CONOS tiene una aplicación que se llama CONOS View App, y con los cuales ustedes por medio de Bluetooth tranquilamente pueden ver lo mismo que ven en monitor en su celular, y es compatible con Android, iOS, es bastante útil, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es activar el Bluetooth y emparejar. Normalmente los CONOS tienen una serie, les va a salir CONOS y un número de serie. Este número de serie es el password para que ustedes puedan emparejar el dispositivo. Tan igual como emparejar un audífono, pueden hacer esto. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la aplicación? La aplicación les puede mostrar el espectro.
Ahora, con respecto al CONOX, el CONOX tiene dos valores. Les va a dar dos valores de acuerdo al electroencefalograma, de nuevo. ¿Sí? Les va a dar el QCOM, que es un índice que se relaciona con hipnosis, que es similar al valor del BIS, que igual va de rango en 40-60, y tiene un valor que se llama QNOX, ¿no? Por eso CONOX. El QNOX es un valor indirecto que representa lo que es probabilidad de dolor, ¿sí? Entonces, igual tiene el mismo rango. Siempre hay que tomar con pinzas esos valores, ¿no? Y nosotros siempre hay que hacer la correlación del electroencefalograma con el estado clínico del paciente. Ahora, no solamente tiene eso, sino también tiene algo muy importante que es calidad de señal. Recuerden que eso viene dado por los electrodos. Acá les muestra inclusive el valor de la resistencia, y cuando les pone TH es que hay mucha resistencia. Acá vemos el electroencefalograma. También les muestra la electromiografía y lo que es la supresión, ¿no? Pueden configurarlo de esta manera. Y tienen las mini tendencias. Muy bien. Entonces, como les decía, ustedes emparejan ¿cómo se llama? El monitor a su Bluetooth, y tranquilamente aquí también les va a dar el espectrograma. Volvamos a repetir. ¿Qué encontramos acá? Una actividad, una banda. ¿En qué rango? De 8 a 12. Es alfa. Veo acá ondas alfa. Otra banda en ondas lentas. Aquí están ondas lentas. ¿Qué son? Ondas lentas, ondas delta. ¿Qué puedo decir? Que según esto, el paciente en hipnosis se en un plano quirúrgico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden que emparejando puede tener estas opciones, es bastante útil. Y finalmente, para acabar la exposición, cuando nosotros monitorizamos o evaluamos, por ejemplo, un electrocardiograma, ¿acaso yo solo veo la frecuencia cardíaca? Yo tengo que ver todo. Igual como yo interpreto una gasometría, ¿solamente me fijo en el pH? No, yo tengo muchos valores en los cuales yo tengo que ver para justificar esto. Y es igual cuando utilizan monitores de electroencefalograma. Ustedes tienen que hacer la correlación con todos los datos que les da para hacer una buena interpretación. Si ustedes quieren aprender más sobre esto, existe una página web que les da un curso completo sobre el electroencefalograma para anestesia, que se les recomiendo muchísimo. Es muy bueno. Y les dejo la referencia aquí. Solamente buscan electroencefalograma para anestesia y les va a salir la página. ¿Sí? Buscan en internet electroencefalograma para anestesiología y les va a salir esta página, y los cuales tiene un curso completo que les va a llevar de la mano en la interpretación electroencefalográfica. Muchas gracias. Eso es todo por la segunda exposición. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver el chat. Según el chat dice si se escucha. Ok. ¿Alguna pregunta? El CONOX tiene dos índices, como decía, el QCOM y el QNOX. El QCOM es compatible, se exhibe igual que el BIS para ver hipnosis, ¿no? Y el QNOX, teóricamente, según la casa, es un índice de analgesia. Pero recuerden algo, la analgesia es un fenómeno muy difícil de evaluar solamente con un trazado electroencefalográfico. ¿Por qué? Porque recuerden que la modulación del dolor no solamente la das a nivel central, la modulación del dolor tiene muchísimos niveles. Tan es así que si a ti te pincha un dedo, inmediatamente la mano se mueve. Y eso no lo has pensado, porque esa modulación de dolor fue medular. ¿Entienden? ¿No? Entonces, tomen con mucha pinza el QNOX. El QCOM sirve bastante bien, casi similar que el BIS, pero tienes que ver en general no solamente el valor índice, tienes que ver la onda electroencefalográfica y el espectro. Claro, o sea, el CONOX es el monitor. En realidad te da dos para Barbarita. Tienes dos índices. Acá está. Ajá. Tienes dos índices. Tienes el QCOM y el QNOX. El QCOM para hipnosis y el QNOX para nocicepción. ¿Sí? En pacientes con TEC o politraumatizados. Bueno,
Lo importante que tienen que recordar es de que el sensor tiene que estar colocado adecuadamente en la frente. Hay ejemplos en los cuales neurocirugía o cateterismos para embolización de aneurismas cerebrales, tú no vas a poder colocar el sensor frontal. Por lo tanto, no hagan lo que hacen otras personas que lo colocan en otro nivel. No, todos los estudios fueron hechos en esa corteza y son solamente válidos para ese lado. ¿Sí? En el BI, ¿quién será en el BI? Sí, 40-60 más o menos es el rango que se maneja, ¿no? Pero como te digo, siempre los índices, tómalos con pinza. Tienes que verlo en contexto. Tanto el trazado electroencefalográfico y lo que es el espectro. Recuerda que, por ejemplo, el uso del cauterio continuo puede hacer que estos valores se alteren totalmente. Y no es que el paciente se haya ido de plano, es sencillamente una interferencia. ¿Ya? El MEF, sí, pues para Alexandra, el BIS en la actualización ya tienen, ¿cómo se llama? En la actualización del BIS para el espectro, les va a salir dos valores, el CEF y también aparece un MEF. El CEF ya sabemos que es el borde espectral, ¿no? Spectral Edge Frequency, cuyos valores para anestesia general van entre 15 a 20, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la mayor parte de ondas no llega a 20, es que casi no hay ni beta ni gamma, ¿ya? Ahora, el MEF también le va a salir. Yo asumo que es la mediana, pero no he encontrado una literatura que me diga un valor normal para el MEF, ¿ya? Yo creo que ya bastante tienes con el CEF, que ya sí tiene literatura, entre 15 a 20, más todos los índices para hacer una correlación en general. Para analgesia, lo que pasa es de que no podemos simplificar mucho. O sea, hay muchísimos aparatos que han tratado de evaluar la analgesia. Pilometría, tienes el ANI que mide la variabilidad entre latido y latido, uno que ve sobre lo que es sudoración. ¿Por qué hay tantos? Porque ninguno ha funcionado de manera correcta, ¿no? Entonces, hasta el momento, yo no conozco algún índice que hable totalmente bien o que monitorice muy bien la analgesia. Sigue siendo un fenómeno hasta el momento bastante complejo de monitorizar. Sobre la fecha de vencimiento, si alteran los parámetros, no podría decirte. Lo que sí puedo decirte es de que si tienes un buen trazado de onda, es bastante, sí podrás utilizarlo, ¿no? Yo he utilizado muchísimos BIS con fecha de vencimiento pasada y ha funcionado bastante bien. Muy bien. Ni BIS, o sea, BIS y Conox, cada uno es un monitor diferente, recuerden eso, tienen algoritmos diferentes, ¿ya? Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, ambos se pueden utilizar, pero lo importante no está en el monitor, sino está en el operador, en que tú sepas interpretar lo que estás mirando, ¿no? Y es por eso que yo les digo, acá, ya sea BIS, yo tengo que reconocer el patrón electroencefalográfico de un paciente en anestesia general, igual, ya sea Conox. En cualquier caso, el trazado es el mismo. Eso no va a variar. Y eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a ver. Ver el paciente cuando le ponen el sensor despierto, ver cuando el paciente está en un estado hipnótico y ver cuando despierta. Y poco a poco van a entrenarse y les va a salir bastante bien. CAM o BIS, es que son cosas diferentes. CAM es una medición supongo que estás hablando del gas expirado, ¿no? Definitivamente, si tú quieres medir función, es un monitor tipo BIS o Conox. El CAM solamente te dice cuánta concentración hay, pero en cambio, el efecto propiamente dicho en el cerebro, solamente lo ves aquí, en el patrón electroencefalográfico. A quien tienes que tener en cuenta para tu monitoreo, subir o bajar dosis, no es ninguno de esos, sino es este de aquí, ¿no? Este patrón electroencefalográfico más su espectro, más todo lo que te dan los monitores, es lo que te permite subir o bajar las dosis, ¿ya? Muy bien, vamos a acabar con el último tema, y ese es más rápido, no se preocupen. Es más rápido porque todos manejamos lo que es relajación neuromuscular y lo hacemos de manera constante, aunque ustedes no lo crean, siempre monitorizan. Verán,
Primero, ¿por qué monitorizamos la relajación neuromuscular? Como anestesiólogos, cuando empezamos, ¿no? La inducción, ¿qué nos ayuda a que un paciente esté bien relajado? Facilita la intubación y no le rompo los dientes. En el mantenimiento, no solamente me permite dosificar bien, sino evitar que el paciente se mueva, ¿no? Por lo tanto, es necesario. Y en lo que es recuperación, el reconocer que el paciente haya recuperado su fuerza es importante para la extubación y evitar este gran problema que es la parálisis residual. Valga decir que hay un estudio que demostró que el uso de un monitor de relajación neuromuscular en una institución redujo la incidencia de parálisis residual del 62% a prácticamente nada. O sea, sí merece la pena. Inclusive el caso de ayer, si no me acuerdo, fue 1 hora y 40 de cirugía. A pesar que solo tuvo una dosis de inicio, el paciente tenía parálisis residual. Entonces, no se confíen en sus relajantes musculares. No solamente todos somos diferentes, sino que hay varios factores que pueden hacer que prolonguen la parálisis residual. Muy bien. Este es un caso muy crítico que ha pasado y pasa constantemente en pacientes en UCI, en pacientes COVID. El relajante neuromuscular lo dan los intensivistas con perfusión continua. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues agarramos, trajimos nuestro TOF y empezamos a pasar visita a todos los pacientes. Recuerden, y no sé, los que han trabajado con COVID, los pacientes en ventilación mecánica prolongada por esta patología tienen serios problemas en lo que es la sedación para mantenerse en ventilación mecánica. Entonces, y especialmente con un paciente, yo quiero recuperarlo, la parte pulmonar, hay una maniobra que es prono, relajación profunda, que favorece la ventilación. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar de que ellos tengan infusiones continuas de relajante, prácticamente ningún paciente, ningún paciente tenía una relajación lo suficientemente buena como para decir que esté relajado. Entonces prácticamente no estaban usando de más el relajante, o sea, no era un uso adecuado, se debería aumentar la dosis para aprovechar la relajación neuromuscular en favor de la parte respiratoria y de la salida del paciente. ¿Ya? Entonces recuerden, no solamente, a pesar que seas muy buena en farmacología, si tú no mides el efecto, puedes tener muchísimos errores. Muy bien. ¿Cómo evaluamos entonces la relajación neuromuscular? Vamos primero por lo subjetivo. ¿Quién no lo ha hecho? Cuando hacemos la inducción del paciente, si se mueve, le falta relajante. Si el paciente está tenso, o sea, está con las cejas así contraídas, le falta relajante. Si vemos que en la capnografía hay inspiraciones, le falta relajante. Si vemos que hay una presión excesiva de vías aéreas y el tubo está bien puesto, necesita relajación. Y todo eso tiene que ver con la experiencia del anestesiólogo. Y lo hacemos todos los días en nuestros pacientes. Hay otra manera subjetiva que es estimulación del nervio periférico. Yo le pongo un estimulador, le doy una frecuencia determinada y un estímulo, y veo cómo se mueve, o pongo mi dedo en contra del dedo y veo cómo se mueve. Vamos a hablar un poquito después de eso, pero es otra manera subjetiva de evaluar la relajación. Muy bien. También cuando nosotros sacamos a nuestro paciente, ¿qué evaluamos? ¿No? Ya quiero extubar a mi paciente. Veo mi capnografía, o sea, al paciente le pongo ventilación espontánea, veo que respira bien, tiene buen CO2, ¿no? Veo que tiene fuerza inspiratoria adecuada, eso me da la máquina. Hay pruebas, que yo no recomiendo, que es la elevación de la cabeza, elevación del brazo o de la cadera por más de 5 segundos. O sea, yo le pido al paciente, señor, levante la cabeza, el señor está ahí, con el tubo levantando la cabeza, y si mantiene por más de 5 segundos, asumimos que está recuperado, ¿no? La habilidad del paciente de abrir los ojos, o la típica, fuerza para apretar las manos, señor, apriete mi mano fuerte. Y con eso nosotros monitorizamos la relajación. Y hay otras cosas que son tos y deglución. Admítalo, lo hemos hecho varias veces. Pero hay formas objetivas de monitorizar la relajación neuromuscular. Tenemos la mecanomiografía, tenemos la electromiografía y tenemos la aceleromiografía. ¿Ya? Estos dos de aquí son más para estudios. Eso lo utilizan los neurofisiólogos y esos son más para estudios y casi no se usan en la práctica clínica. Lo que más utilizamos son la aceleromiografía. Muy bien. Entonces, comparando la monitorización subjetiva con objetiva. En primer lugar, la subjetiva siempre la utilizamos en la práctica clínica. ¿Sí? Si yo quiero que un paciente esté bien relajado, nos puede ayudar
pero yo no puedo diferenciar si es un bloqueo moderado o un bloqueo profundo. Y la otra cosa muy importante que es muy difícil distinguir si el paciente está adecuadamente recuperado para la extubación. Y la otra cosa muy importante, que yo no puedo registrar ese valor, ese apretón de manos, la fuerza, yo no la puedo registrar, no tengo ningún valor, es algo muy subjetivo. Mientras que si es objetivo, requiere un equipo, y a menudo el equipo requiere calibración, ¿no? Es posible que yo pueda hacer monitoreo cada cierto tiempo, cada minuto, cada 15 segundos, cada 5 minutos, y sí es adecuado para medir la profundidad de un bloqueo. ¿Ya? Y algo muy importante, que yo puedo tener un valor. Es decir, si yo un paciente extubo con un valor de TOF más del 90%, y en recuperación me hace una depresión respiratoria, yo sé que el relajante neuromuscular fue revertido y fue objetivamente evaluado, y yo busco otras causas de depresión respiratoria, ¿no? Hasta para efectos médicos legales nos serviría. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa la cerebromiografía? En primer lugar, lo que yo hago es estimular un nervio. Esto va a elicitar la respuesta en un músculo, ¿no? De acuerdo a una corriente de estimulación, y medir esa aceleración me va a permitir medir la fuerza. ¿Cómo? Pues verán, según la ley de Newton, fuerza es igual masa por aceleración. Yo tengo la masa, que es mi dedito, yo tengo la aceleración que me va a dar este sensor, ¿no? Y yo puedo calcular la fuerza, asumiendo que la masa es igual, la fuerza es prácticamente, está en correlación con la aceleración. Ahí viene la ventaja y la desventaja de esos monitores. Recuerden de que eso depende de que el movimiento del músculo sea libre y no tenga ningún obstáculo, porque si hay un obstáculo, no va a acelerar de manera correcta, voy a evaluar incorrectamente la fuerza. Muy bien. Ventajas. Es simple, es útil en la práctica clínica y está considerada una buena práctica clínica en todas las guías que ustedes puedan buscar. Monitoreo de relajación neuromuscular en anestesia. Desventajas. El músculo que vamos a estimular tiene que estar en un movimiento libre, no puede estar aplastado. A veces no se puede por el tipo de cirugía, pero es importante que sepamos eso. Puede subestimar el bloqueo durante la recuperación, vamos a después ver un gráfico sobre ello, y es sensible a movimientos de cambios de posición del músculo. ¿A qué me refiero? Que si una persona empieza a mover el músculo que estoy estimulando, va a haber definitivamente una fuente de error. Es sensible a movimientos externos. Muy bien. ¿Qué modos tenemos? Yo voy a detallar acá el monitor que tienen aquí en Macusani, que es un monitor asociado a la máquina Drager. Ya yo sé que hay otros monitores como el TOF Watch en sus diferentes versiones, y este Drager, que son los más comunes que utilizamos. Y este solo tiene 3 modos: estimulación simple, tren de 4 y conteo postetal. Vamos uno por uno. Estímulo simple es muy fácil de entender. Yo le doy una estimulación a una frecuencia, por algunos segundos, doy estímulos. Un estímulo, ¿no? Cada segundo, por decirlo así. Si un paciente no tiene bloqueo neuromuscular normal, todos los estímulos van a tener la misma intensidad. Yo puedo verlo subjetivamente, puedo ponerle un dedo, igual a una medición subjetiva, ¿sí? Pero si el paciente tiene bloqueo neuromuscular, las siguientes respuestas no van a tener la misma fuerza. Inclusive puede llegar a que no tenga respuesta, ¿sí? Ya, hasta ahí nomás con el estímulo simple. Vamos con lo que sí se recomienda, que es el tren de 4. ¿Qué es el tren de 4? El tren de 4 es un modo de estimulación en los cuales yo hago 4 estímulos en 2 segundos, ¿sí? 4 estímulos. Y después doy una pausa de 15 segundos hasta un nuevo siguiente estímulo que yo puedo modificar esta variable. Lo importante es que yo hago 4 estímulos en un periodo de tiempo y tengo una pausa. Muy bien. Si es un paciente normal, sin bloqueo neuromuscular, todos los estímulos van a tener la misma intensidad, van a tener el mismo rango de movimiento, van a tener la misma fuerza. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a darle un bloqueante neuromuscular? Las respuestas de los siguientes estímulos no van a ser tan fuertes. ¿Ya?
Y entonces, ¿qué es lo que hace? El TOF radio, o TOF ratio, es una división entre el estímulo 4 entre el primer estímulo. Y si yo lo multiplico en porcentaje por 100, voy a tener porcentaje, ¿no? Y puede variar. Por ejemplo, con respecto a este, es un 20%. Del T4 es un 20% del 1. Y así puedo medir ese TOF ratio. En un paciente normal, 1 entre 1 sigue siendo 1. Por 100, 100%. Entonces, el TOF varía en 100%, sin relajación, y mientras menor sea el valor, mayor bloqueo tendrá. Pero, ¿qué pasa si es que ya no tengo 4 respuestas? Tengo 3 respuestas, tengo 2 respuestas, 1 respuesta. ¿Puedo hacer este cálculo? No puedo hacer el cálculo, porque no hay T4. No existe, matemáticamente hablando no puede. Entonces, ¿qué hago? Conteo de TOF. Este caso será 1, 2 y 3. ¿Entienden? Vamos a verlo mejor acá. Verán, como les decía, en el tren de 4 estímulos, un paciente sin bloqueo neuromuscular, todos los estímulos van a ser iguales. Conforme yo doy bloqueante neuromuscular, las últimas respuestas van a decaer. El fading es este fenómeno descrito en bloqueantes neuromuscular no despolarizantes. Muy bien. Ok. Cuando yo no tengo ninguna respuesta, no hay nada que contar, el TOF me va a dar un valor de 0. Muy bien. Y eso yo domino bloqueo profundo y bloqueo intenso. Esta diferenciación lo hace el conteo post-tetánico que vamos a ver después. Pero lo que quiero decirles, TOF de 0 es bloqueo profundo. Hasta ahí quédense, por favor, para no confundirnos. TOF de 0, bloqueo profundo. No hay respuesta. Muy bien. Pero conforme el paciente va recuperando su fuerza, va apareciendo un estímulo, TOF va a salir 1, 2 estímulos, TOF va a salir 2, 3 estímulos. No llega a los 4, TOF te va a salir 3. Cuando yo tengo un conteo de TOF, del 1 al 3, eso se llama bloqueo moderado. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, cuando yo tengo los 4 estímulos y yo puedo hacer un porcentaje de TOF, es un bloqueo superficial. ¿Sí? Entonces, con el TOF yo puedo ver objetivamente el grado de bloqueo neuromuscular, ¿no? Leve, moderado, profundo. El bloqueo profundo es todo un tema, porque yo puedo tener un bloqueo profundo, entre comillas, superficial, hasta un bloqueo, como dice acá, intenso. Vamos a ver cómo mido eso. Y entonces, para evaluar dentro de la profundidad del bloqueo cuán profundamente está relajado, uso lo que se llama conteo post-tetánico. Normalmente, solo puedes hacer conteo post-tetánico cuando tienes un valor de TOF en 0, o sea, ya sabes que está profundo. ¿Y en qué se basa? Pues le doy un estímulo tetánico al músculo, con una frecuencia alta, ¿no? Por 5 segundos. Hago una pausa y le doy 15 estímulos. En un paciente normal, sin bloqueo neuromuscular, recuerden, todas las respuestas van a ser de la misma intensidad, misma fuerza. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que tiene dentro de lo profundo un bloqueo? Las respuestas van a ser lentamente menores y van a desaparecer. Entonces, yo tengo un rango de 15 estímulos, ¿verdad? Tengo 15 estímulos. Yo tengo un rango de 1 a 15. Mientras menos respuesta tengo, más profundo estoy dentro del bloqueo, y mientras más respuestas tengo, estoy menos profundo dentro de ese bloqueo. Espero que se entienda la idea. Muy bien. Ahora, recuerden que lo que monitorizamos es un músculo periférico, y a veces nos interesa realmente un músculo muy importante que es el diafragma. Y como se dan cuenta, la dosis y el porcentaje de presión del músculo pulgar es muy diferente que el diafragma. Es por eso que para que tú digas que una reversión sea adecuada, utilizas un valor alto, ¿no? Que en este caso es un TOF más del 90%. Es por eso que se recomiendan esos valores altos. Muy bien. ¿Qué músculos utilizamos nosotros para monitorizar? Tenemos el cubital, el ulnaris, ¿no? Y el músculo a estimular es el aductor largo del pulgar, el aductor pólicis.
¿ya? Es importante que recuerden, el electrodo negativo es el negro, va distal, y el positivo va proximal. En este caso se coloca por encima del pliegue de la muñeca, el sensor es negativo, y a 2 centímetros, el positivo. Es importante que en este trayecto se encuentre el nervio. No necesariamente uno piensa que tiene que ser recto la posición de los electrodos, no, a veces puede ser un poco curva. Lo importante es que en esta recta se encuentra el nervio, ¿ya? No tiene que seguir todo su largo, lo importante es que se encuentre el nervio dentro de ese rango. Y la respuesta que yo tengo es el movimiento del pulgar, y eso es lo que evalúo. Hay otros lugares, por supuesto, el tibial posterior, por dentro del malleolo interno, pongo el negativo, por encima tampoco el positivo, y lo que veo es una flexión del primer dedo del pie, ¿sí? Y también tenemos los faciales, como ustedes pueden ver en la zona temporal, y yo tengo dos maneras de monitorizarlo, ya sea con el orbicular, ¿no? O el corrugador supraciliar, ¿sí? Estos no son muy comunes porque son más dolorosos, en caso extremo se podría utilizar. Lo que normalmente se utiliza es el nervio cubital y en el peor de los casos el tibial posterior. Muy bien. Entonces, ¿qué correlación tiene en nuestra práctica clínica ver el bloqueo? Recuerden que cuando yo quiero a un paciente extubarlo, tengo que tenerlo sin bloqueo, porque la parálisis residual es muy nociva, especialmente en ancianos o en general. Es una fuente de muerte y mortalidad bien comprobada. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con bloqueo moderado, yo podría revertirlo con niastigmina, ¿sí? Un bloqueo profundo no se puede revertir o no se debe revertir con niastigmina por el fenómeno de que puede haber una regularización, como allá, ¿verdad? Entonces es importante que yo lo reconozca. Y lo otro es de que si yo tengo su gamma dex, yo sí puedo revertir un bloqueo moderado profundo. Pero recuerden que la dosis de su gamma dex depende muchísimo de qué, del bloqueo. Si es un bloqueo superficial, tranquilamente entre 2 a 4 miligramos por kilómetro es suficiente. Pero si le acabo de dar una dosis amplia de relajante, tranquilamente puedo llegar a la dosis de 16 miligramos para revertir. Entonces es importante que tú reconozcas no solamente el bloqueo, sino tengas tu correlación clínica de cuándo revertir y cuándo no. Muy bien, muchas gracias, eso es todo. ¿Alguna pregunta ya para terminar todas las sesiones? Y terminamos ya todas las partes para ver la práctica. Justo a tiempo acabamos. ¿Todos? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? El mejor relajante, bueno, en tiempos de COVID es el que tenga, pero definitivamente el rocuronio para mí es el relajante más versátil, porque su acción es rápida y cuando yo quiero revertirlo con su Gamadex hay mayor evidencia con rocuronio que con becuronio, aunque se puede usar con los dos, ¿no? Inclusive la inducción de secuencia rápida con 1.2 miligramos de rocuronio tienes el mismo, prácticamente el tiempo más corto para poder intubar comparable a su cimetcolina, ¿no? Sí, la electromiografía en relajación neuromuscular. Verán, es posible que tú puedas, no puedes interpretar, ¿no? Porque este sensor de electromiografía solamente te dice movimiento, o sea, si alguien lo mueve también se puede interferir. Pero sí, si normalmente tienes más de 2 cuadraditos de electromiografía, eso implica que hay movimiento. Y si tu objetivo es un bloqueo neuromuscular profundo, no debería haber eso, ¿no? Entonces es más como una suerte de que si hay electromiografía dentro del monitor BIS, yo descarto fuentes de error, y si no hay fuentes de error, me está diciendo que la relajación sí es inadecuada. Igual tómalo con pinzas, ¿no? O sea, míralo en contexto. Como les decía, no solamente mires un parámetro, tienes que mirar todo para tomar una decisión. El monitoreo con TOF. Bueno, en realidad el monitoreo con TOF, ¿en cuánto tiempo? Mientras más crítico sea el monitoreo de relajación, lo hace más frecuente.
inducción, por ejemplo, puedes ponerlo cada 15 segundos y empiezas después que has puesto el hipnótico para que el paciente no sienta el dolor, pero ya en el intraoperatorio puedes espaciarlo 2, 4 o 5 minutos, no hay necesidad de hacerlo tan seguido. Ya para la salida otra vez lo puedes poner de manera frecuente, ¿ya? Con succinilcolina, recuerden que succinilcolina es un bloqueo despolarizante, ¿no? Atracurio y satracurio sí se monitoriza de manera similar, no hay diferencia, pero succinilcolina no, pues succinilcolina su mecanismo de acción es diferente. Ahora, yo no tengo mucha experiencia de monitoreo de TOF con succinilcolina, ¿no? Las pocas veces que he utilizado de residente no tenía TOF, y ahora que estoy asistente no usaría la succinilcolina. ¿Alguna pregunta extra? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Agradezco muchísimo su atención, espero que les haya servido. Vamos a ver ahora la parte práctica, que ya hemos hablado bastante el día de ayer, ¿no? Entonces, mensaje final para los que estén ahí todavía conectados. No se olviden, acostúmbrense a reconocer los patrones electroencefalográficos. Eso les va a ayudar muchísimo en su práctica diaria y van a ver que muchas veces este índice puede estar incorrecto, ¿no? Especialmente por las interferencias del cirujano, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú ves un patrón compatible con anestesia general, que son ondas alfa y ondas delta, ya tienes ganado la mayor parte del monitoreo. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.